Querido Padre, en estos momentos difíciles por los que estamos atravesando, la sociedad, el mundo, te rogamos tu Santo Espíritu, que tengamos conciencia de la situación en la que estamos todos y podamos unir esfuerzos, unir nuestras fuerzas, nuestros corazones, nuestro pensamiento, porque hay muchas almas, Señor, que necesitan de tu palabra. Que tu bendición, que tu Santo Espíritu esté sobre toda la congregación en este momento del sermón y sobre mis palabras también, que sean las tuyas y no las mías. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hace unos días, muy pocos, 2 semanas solo, prediqué sobre la introducción al triple mensaje angélico. Hicimos una introducción porque el triple mensaje angélico requiere mucha atención, mucho estudio, mucha investigación y vemos dentro de él muchísimas cosas. Hoy hablaremos solo del primer mensaje. En otra ocasión hablaremos del segundo mensaje y en otra ocasión del tercer mensaje. Los tres están preparados. El primer mensaje no fue muy difícil de preparar y he de reconocer que el tercer mensaje me ha costado mucho terminarlo, porque hay mucho material y en una hora es muy difícil poderlo condensar. El triple mensaje angélico nos pertenece. Y digo nos pertenece como si fuéramos nosotros que lo hubiéramos hecho. El triple mensaje angélico es la gran imagen que antes teníamos nosotros en la iglesia, esos 3 ángeles con las trompetas, y lo vemos aún en muchas iglesias y en muchas conferencias que se dan y se ven los 3 mensajes, porque eso pertenece a la iglesia adventista o es la única iglesia que predica el triple mensaje. Y en el primer mensaje, pues ya lo dice claro, vi volar por medio del cielo otro ángel. Volaba por el cielo, por tanto, ¿de dónde viene el mensaje? Viene de arriba, no es de un profeta, sino de un ángel, ya viene directamente de Dios. ¿Os acordáis? A lo mejor os acordáis que en el anterior sermón ya hablaba de la cadena de mando, y hablamos que Dios dio la orden, el Espíritu Santo, la dio el Hijo la pasó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al ángel, el ángel al profeta, el profeta a las iglesias. ¿Y quiénes son las iglesias? Pues nosotros. Por tanto, es un mensaje que nos pertenece. Y digo muchas veces que es una responsabilidad que tenemos. Responsabilidad como iglesia, responsabilidad como hijos de Dios y responsabilidad porque es una orden directa que recibimos de Dios. Entonces, responsabilidad, yo no sé si qué cambiaría la palabra, y hablaría más que de responsabilidad, hablaría de ocupación, meternos en la harina, trabajar, intentar hacer y cumplir lo que se nos pide. Hoy ha habido un mensaje que lo ha dado Aurora, pidiendo voluntarios porque los niños, para la escuela sabática, es evidente, con Jorge hemos hablado de proyectos, de cosas en las que contamos con todos y contamos con toda la iglesia, porque queremos hacer una auténtica piña, como hemos sido siempre, intentando que todos colaboremos. Y cuando hablas, por ejemplo, de la situación actual, todos habéis oído nombrar muchas veces, yo al menos lo veo constantemente y lo leo en las notas que nos envían, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial lo ha dicho hasta Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el presidente de nuestro país, habla del nuevo orden mundial. Y en este nuevo orden mundial hay una serie de cambios, hay una serie de objetivos, de cambios importantísimos que se van a producir dentro de la sociedad. Y hace 3 días, estábamos con Josefina y estábamos viendo, yo me entretuve a mirar no las noticias, sino el tiempo, a ver cómo estaban los cambios a nivel de las nubes, de las tormentas, porque tenemos 5 bautismos y me interesaba mucho saber qué pasaba. Pues me enteré de que venía esto, que parece que la semana que viene, a partir de martes o miércoles, se recuperará el tiempo. Todo eso es muy bonito, está muy bien. Luego a veces el tiempo cambia. ¿Por qué digo esto?
porque Tomás Molina, que muchos lo habéis visto y lo conocéis, pasó una secuencia que está en Estados Unidos como un gran reloj, como un gran termómetro que indica qué posibilidades tenemos de preservar o de recuperar el cambio climático, cómo recuperar la atmósfera otra vez. ¿Sabéis qué fecha límite puso? La fecha límite para poder recuperar la atmósfera, 2028. Faltan 8 años. Yo que tengo casi 80, me han pasado volando y no me he enterado. Pasan muy rápido. Así que la responsabilidad que tenemos delante de esta sociedad es enorme. Dice Evangelio Eterno, la primera frase. Primero hemos dicho, volaba por el cielo, la idea es que viene directamente de Dios. Por tanto, ya no la leemos porque lo dice Isaías, o lo dice Jeremías, o lo dice Daniel. Lo dice Dios. Entended esto, es importante. El triple mensaje angélico viene de Dios, directamente para nosotros. Y entonces, ese Evangelio Eterno, ¿cuándo se forma? Antes de la creación del mundo. Por eso es Evangelio Eterno. Tiene una eternidad de antes de la fundación del mundo para prever cualquier altercado que pudiera pasar. Y podemos ver Primera de Pedro. Hoy vamos a trabajar un poco con Coque. Hay una doble tarea. La doble tarea que tiene Cristo en este caso es, primero, Cordero sin mancha, y después cargar sobre sí toda la culpa. Cuando hemos hecho estudios y hemos hablado del tabernáculo, y hemos hablado del Cordero, y hemos hablado que hay que colocar las manos encima del Cordero, confesar el pecado que hemos hecho delante del sacerdote, y parece que hasta aquí todo es muy fácil. Pero hay un momento crucial, y no lo hemos pensado. Es cuando el sacerdote nos da el cuchillo, y hemos de ser nosotros que degollemos. Eso era antes del sacrificio de Cristo. Con lo cual, en esta situación intentamos entender que nuestra responsabilidad delante de esto es aceptar, conocer, proclamar, anunciar ese gran sacrificio que hizo Cristo. Y ese sacrificio lo hizo ¿por qué? Por amor a nosotros, nada más. Sabía perfectamente lo que era. Y en otras ocasiones hemos hablado de la angustia que tenía Cristo antes del sacrificio, sudando gotas de sangre. Vamos a ver, tenemos Primera de Pedro. ¿Me permitís? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Era una forma de vivir sencilla, vulgar. Erais del vulgo, erais gente corriente de la calle, de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y luego nos dice, eso que recibís no es oro ni plata, es que lo recibimos ¿cómo? A través de la preciosa sangre de Cristo. Recibimos ese don especial a través de su sangre. ¿Y cómo muere Cristo? Como un cordero. No sé si alguna vez habéis visto en algún matadero cómo se mata un cordero. Ni balan, ni abren la boca. Es espectacular, es impresionante, duele mucho. Pero duele mucho más, como decíamos en una ocasión, cuando tú, que has pecado, ¿qué buscas? ¿El animal más vulgar que tengas? No, el mejor, el preferido de la manada, el más limpio, el más correcto. Y tú has de lograr. Por tanto, recibimos eso por la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a buscar Romanos. Vamos a buscar Romanos porque aquí vamos a encontrar otra reflexión
que dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Es que es un misterio. A veces nos pensamos que es una cosa normal, pero eso que haya sido programado, ese evangelio eterno, haya sido programado de antes, es importantísimo. Y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y sigue: porque ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este es el Evangelio eterno. Y cuando hablamos del triple mensaje angélico, nos parece, no sé, que es algo que lo tiene que dar otro, cuando en realidad hay un peso específico en ese mensaje que nosotros hemos de conocer. Hay un escrito de la hermana White en el Deseado de todas las gentes que os lo quiero leer. Dice: las palabras «aún no ha venido mi hora» indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los días de la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos los detalles, pero mientras andaba entre los hombres, fue guiado paso a paso. Es curioso, ¿no? Mientras estaba con los hombres, fue guiado paso a paso. ¿Por quién? Por la voluntad del Padre, en el tiempo señalado. No vacilaba en obrar con la misma sumisión y esperaba hasta que llegase el tiempo. ¿Os dais cuenta? Hay algo que a mí siempre me llama la atención. ¿Hay alguna improvisación en todo esto? Está organizado desde el principio. Y cuando quieren apedrear a Cristo, ¿qué pasa? Que no pueden. Pasa en medio de ellos, porque no es su tiempo. No ha llegado el momento. Hay referencias que salto de Isaías y demás, pero hay un escrito en Patriarcas y Profetas, en la página 26, que también llama la atención. Dice: la pareja sin pecado no estaba vestido con mantos artificiales. Estaban cubiertos de una envoltura de luz de gloria, como la que viste a los ángeles antes, mientras vivieron obedeciendo a Dios. Es decir, hay unos ángeles que pierden la vestimenta de gloria, una tercera parte. Es curioso, ¿no? Es curioso esta nota de Patriarcas y Profetas. Dice: este atavío de luz continuó revistiéndolos a los que fueron fieles a Dios. El pecado, por descontado, despojó al hombre de ese vestido de luz. He saltado algunas cosas porque ve que el reloj va muy rápido. Entonces, hay algo que quisiera también deciros. Solo el que creó la vida, solo el que nos creó, solo el que pudo ofrecernos la vida, es el que tuvo que morir en lugar nuestro. Nosotros entregamos un cordero y él se entregó a sí mismo. Dice el Espíritu de profecía, cuando hablamos de esa vestimenta que tenían de luz, Adán y Eva, hay una frase que me ha llamado la atención y he cogido solo la frase. Dice: las hojas de higuera representan los argumentos que se fabrican para cubrir la desobediencia. Todo son justificaciones. Y vamos justificándonos, intentando tapar nuestras miserias como podemos. Y nuestras miserias afloran muchas veces sin querer. Vamos a ver lo que dice Juan. En Juan 1, del 1 al 3, es un texto muy conocido, pero que vamos a intentar profundizar en él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada
de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y dice algo más importante, mucho más, el final de esta frase. El Verbo fue hecho, ¿qué? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la única forma de que Él, como sumo sacerdote, pueda entender perfectamente cuál es el papel que nosotros hemos de vivir. Y esto lo vemos en Hebreos 4. En Hebreos 4 nos habla de ese sumo sacerdote. Si no me oís, por favor, decídmelo. Levantad la mano y decís, Juan, y no te oigo. Si me oís bien, porque yo sé que tengo una voz muy limitada. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué se puede compadecer de nuestras debilidades el sumo sacerdote? Es sencillísimo. Ha pasado las mismas tribulaciones, los mismos problemas que estamos pasando nosotros y muchos más, y más graves que los nuestros. Solamente nos puede justificar el que conoce nuestros problemas. Y dice el texto, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿cómo? Sin pecado. Es importantísima esta reflexión de Hebreos. Y hay otra de Hebreos, el siguiente de Hebreos, que también vamos a saltar alguno, pero en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Es decir, cuidado, fijaros la frase, porque la frase tiene mucha importancia para mí. Es a los que se acercan a Dios, no a los que venden todas sus propiedades, hacen un sacrificio y suben de rodillas a una montaña y luego hacen una escalada. No, a los que se acercan a Dios, simplemente. No es tan grave, no es tan importante, no es tan difícil, quiero decir. A los que se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Está dispuesto a interceder por nosotros. Y en otro apartado, porque el texto estamos hablando solamente del mensaje del Evangelio eterno. ¿Qué dice después? El otro en el texto sigue diciendo, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios. Yo recuerdo hace un tiempo, y algunas de las personas aquí también se acordarán, que en el pequeño grupo de Palau-Saverdera se estuvo hablando durante unos días sobre qué era temer a Dios. ¿Os acordáis? Sí. Fue interesante, porque de ahí salieron muchas conclusiones, muchas ideas, y salieron muchísimas. Una palabra, temed a Dios. Y dice el Evangelio, encontramos palabras que dicen en Salmos 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Por tanto, temer a Dios no es tener miedo. Si luego te dice, temed a Dios y temblad de alegría. Estad contentos, estad gozosos porque teméis a Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo, evidentemente, sino simplemente respetarlo. Pero vamos a ver Proverbios. Coque, si nos pones Proverbios 9:10, dice, el temor de Jehová, es importantísimo este texto, es el principio de la sabiduría. ¿Queremos ser salvos? Tememos a Dios, respetémosle, amémosle, automáticamente tendremos sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No en balde era sabio Salomón, era capaz en un solo texto, en pocas palabras, en pocas letras, explicar lo que era el temor de Dios. De textos sobre el temor de Dios he encontrado en Nehemías, he encontrado en Proverbios, en Salmos, en Jeremías. No hay tiempo para leerlos todos, es imposible, pero esta sola parte de temer a Dios nos daría tiempo, y lo sabemos perfectamente porque eso ya dio ocasión a tener un buen debate cuando estábamos en Palau-Saverdera. Nos daría tiempo a estar, no un sermón, sino más de un sermón. Proverbios 15:16. A ver qué nos dice. Es curioso este texto,
Fijaros bien porque es interesante ver, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Tengo mucho dinero en el banco y ahora hay una quiebra, ahora sube, ahora baja, ahora me pierde, ahora me lo quitan. Es mejor lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Es interesantísimo. Hay otra nota, otra frase de la hermana White que está en el libro de educación, y hoy oíamos que el próximo trimestre vamos a hablar sobre la educación. Seguramente que este texto también saldrá, este texto de nuestra hermana. Dice: la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y el reconocimiento de su presencia. ¿Sentimos la presencia de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y a veces cuando hacemos alguna tontería y parece que nuestras oraciones no pasan del techo, los que temen a Jehová se preocupan por los menos afortunados. Es ese apartado que hemos de tener pendiente en nuestra mente como iglesia, como miembros, como hijos de Dios, en velar por los que pasan por problemas. Habéis visto a la entrada, estamos recogiendo comida, la hermana ha pedido voluntarios, estamos trabajando porque eso es lo que nos mueve a todos, ¿no? Eclesiastés. Como colofón al temor, la última frase, por no alargar mucho, porque el tiempo vuela, dice: el fin de todo el discurso oído es este. Lo sabemos de memoria, nos viene a la mente. Cuando dice, el fin de todo el discurso es este, nos viene. Y automáticamente, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. Muchas veces hemos comentado, cuando hemos hablado de los 10 mandamientos, y decimos, si la gente cumpliera los 10 mandamientos, sencillos, tal como los ha puesto Cristo, no haría falta policía, no haría falta hospitales, prácticamente. Es que no nos damos cuenta. Cuando hemos visto algún reportaje de alguna ciudad de Estados Unidos, que todo el pueblo es adventista, y resulta que el sheriff está sentado en un rincón y dice, ¿qué? ¿Y usted cómo va? Dice, aquí aburrido, no pasa nada. Es sencillo, ¿no? No es tan complicado. Entonces, hay un apartado importante. El Evangelio eterno, temed a Dios, y otra frase corta. Dice, dad gloria a Dios. ¿Dar gloria a Dios? Madre mía, pues el apóstol Pablo dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Si estamos destituidos, ¿cómo ya voy a dar yo gloria a Dios? ¿En qué elementos tengo yo para dar gloria a Dios? Éxodo 34. Vamos a empezar a ver cositas. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Cuándo sale esta frase? Cuando Moisés le pregunta, pide a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Y qué ve? El manto. ¿Y cómo lo expresa? Ve solamente el manto, pero exalta con unas palabras extraordinarias, Jehová, Jehová, como con emoción. Pero hay algo que llamará más vuestra atención. Vamos a ver lo que hemos cantado al principio de la escuela sabática, lo vamos a cantar también al final. Salmos 91, de 19. Es que los dos son muy buenos, el 19 y el 91. Pero el 19 es un salmo que cuando hemos hecho el curso de guías mayores o así, ese te lo tienes que aprender de memoria, ¿no? Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la extensión denuncia la obra de tus manos. ¡Qué maravilla! Eso es observar, darte cuenta realmente de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces
no habéis salido una noche, generalmente en invierno y en enero, que es cuando el cielo está más transparente, más claro, no hay ninguna nube, y salís con frío, pero veis ese cielo estrellado, y solamente contemplar eso, sin decir nada, vuestro corazón late de emoción de ver esa gloria de Dios. ¿Cuándo se reveló también la gloria de Dios? En un momento determinado, muy claro, en la resurrección de Lázaro, manifestándose la gloria de Dios. Pero vamos a Lucas, que hay algo que veréis que sí que podemos glorificar a Dios. Y lo podemos glorificar porque lo glorificó un ex leproso. ¿Y cómo lo hizo? Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios con gran voz. Y en el sermón que antes preparé, que dije sobre la introducción al triple mensaje, decíamos que a gran voz, porque todos los ángeles van a gran voz. ¿Y qué es a gran voz? En el griego está formada por dos palabras muy sencillas. Yo no sé griego, pero leí y me llamó mucho la atención. Megas, siempre que hablamos de megas es grande. Un mega supermercado, una mega iglesia, decimos esto. Y la palabra que es fones. Y uní estas dos palabras, megas y fones, y sale megáfono. ¿Y para qué sirven los megáfonos? ¿Para qué tenemos los altavoces? ¿Para qué tenemos todo esto? Para que se me oiga a mí, principalmente, porque Jorge, si habla él solo, o Héctor, tiene la voz suficiente para que se oiga al final. Ni los de delante me oyen siguiendo el micrófono. ¿Es verdad o no? No me habéis oído. Entonces, yo necesito un megáfono. ¿Los ángeles necesitaban un megáfono? No. Si se dijeran voces como de trueno, como trompetas, como una tormenta, es impresionante analizar los textos y ver realmente el poder que Dios se manifiesta en cualquier situación. En cualquier situación. Mateo 5. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y sigue. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y sigue diciendo: así alumbre vuestra luz. Vosotros tenéis que ser la luz. Vosotros tenéis que estar por delante de las circunstancias para que vean vuestras obras. ¿Qué obras? Vuestras buenas obras, y glorifiquen, volvemos a la palabra, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En un artículo de la hermana Huay, de un libro que se llama Hijos e Hijas de Dios, dice: al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter, somos cambiados. Cambiados de gloria en gloria. ¿Y qué es la gloria? El carácter. Curioso. El carácter, eso es lo que manifiesta la gloria. Y somos cambiados de carácter en carácter, y así vemos que se realiza una obra ¿de qué? De purificación al contemplar a Jesús. En el primer mensaje hay un ¿por qué? Cuando terminamos, dice ¿por qué? Es curioso. ¿Os habéis dado cuenta que en la palabra de Dios hay muchos porqués? Pues, entonces, escribe, lo que te digo es cierto y verdadero. Son aseveraciones, son justificaciones, son, yo diría, casi actas notariales. Y dice que, de todo lo que hemos estado hablando, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y esta es la misión. La hora de su juicio ha llegado. ¿A quién se está juzgando ahora? Cuando hablamos de la purificación del santuario, ¿os acordáis? ¿Os viene a la cabeza? ¿Cuándo empieza el juicio? ¿Cuándo?
está. Y pues le podemos poner una fecha, 1844. ¿Se la podemos poner? Claro que sí. Empieza el juicio en 1844. ¿A quién se juzga primero? A los santos. A nosotros. Ojalá seamos los santos. Se nos juzga a nosotros y se nos da la opción. Hay varios textos que pasaremos porque son varios, pero en estos textos que están en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 20, hay 3 momentos distintos del juicio. Para adelantar, porque veo que el reloj corre más que yo. Hay 3 momentos cumbres antes de la segunda venida. ¿Por qué antes de la segunda venida? Porque antes de la segunda venida se tiene que sellar ¿a quién? A los santos. ¿Cuándo hay otro juicio? En el milenio. ¿A quién juzgaremos? A los impíos. Y hay un tercer juicio. ¿Cuándo es ese tercer juicio? Con la tercera venida de Cristo, después de los 1000 años. Fijaros que todo está programado. No hay nada que esté dejado al azar. No hay nada que se improvise. Todo Dios lo tiene previsto en sus momentos. ¿Y qué ocurre en un juicio? Ya lo hemos hablado algunas veces. Primero hay una investigación. Luego hay una sentencia. Y después la ejecución de la sentencia. Hay una investigación. Pasaba usted a 150 kilómetros por hora. Oh, que eso es mentira, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a ver. El radar, ¿qué dice? Sí, usted pasaba a esta velocidad. Hay sentencia. Y después de la sentencia, ejecución, paga. Has de pagar la multa. Entonces, viendo esto, vamos a Eclesiastés y vamos a ver lo que nos dice el sabio Salomón. Todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Vuelve a salir el por qué. Porque al Seol a donde vas no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar que hagan misas por tu alma después de muerto o lo tienes que hacer antes? Es muy curioso cómo Salomón vuelve a comprimir en un solo texto una gran filosofía. ¿Cuánto tiempo vivió Adán? 930 años. No os quiero calentar la cabeza. 930 años. Si pecó y la paga del pecado es la muerte, ¿cómo no se fulminó al principio? ¿Qué hay aquí dentro? El amor de Dios, el amor y la ayuda, la idea del arrepentimiento y de la corrección. Pero cuando Adán muere, a los 930 años, ¿qué pasa con su historia? Se cierra. Ya está escrita. Y ahí entramos un poco en el tema de porque la hora de su juicio ha venido. Vamos a ver lo que dice Filipenses, porque aquí es donde está la clave. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres, ¿dónde están? En el libro de la vida. El juicio se realiza ahora en el cielo porque está en el libro de la vida todas nuestras actitudes. Y cuando nosotros faltemos, o a lo mejor los que estén vivos o estemos vivos cuando venga Cristo, porque falta muy poquito, las cosas se están desencadenando a una velocidad muy grande, ¿habremos sido sellados? ¿O no? ¿Estaremos en un lado o en el otro? ¿Seremos corderos o seremos cabritos? Fijaros que la responsabilidad es enorme. Hay otro texto en Apocalipsis. Al que venciere, ¿qué le pasará? Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro
de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Quién lo dice esto? Cristo, el sumo sacerdote, el que hace de abogado para nosotros, el que da su vida por nosotros, el que solo hace falta amarlo, quererlo. Y este evangelio eterno que decíamos al principio es tan simple que solamente hay que comunicarlo. No hay que hacer un estudio de teología. El sábado que viene espero hacer un pequeño homenaje a una persona que quiero mucho. No lo avanzo, no digo nada. Porque es la espontaneidad de hablar, la espontaneidad de comunicarse, la espontaneidad de tener siempre un pensamiento para poder hablar de Cristo en cualquier situación. Vamos a ir terminando. Aún falta un poquito. Cuando hablamos de la ubicación del juicio, en otro sermón que di antes, cuando os hablé de la gran cadena profética, ¿os acordáis que hablamos de la gran cadena profética? Y íbamos colocando todos los tiempos, íbamos colocando cuando se cerraba la puerta de la gracia, íbamos hablando de la famosa Agenda 2030 del Papa Francisco I. Cuando hablamos de la gran cadena profética, vimos que había un juicio que había de ser ¿cuándo? Había de ser posterior al 1798. Y que la gran cadena profética tenía que ser a partir del 1798, cuando se da la herida de muerte al papado, y había de ser anterior a la segunda venida. ¿En qué espacio de tiempo? En ese espacio de tiempo que ese ex jesuita, este ex sacerdote jesuita Malaquías Mertín, dice, son esos 200 años de paz que tenemos en medio que nos estorban, porque no podemos hacer lo que nosotros queremos. Querían seguir con el sistema de la Inquisición. Esos 200 años de paz estorban. Hay que recuperar otra vez la fuerza. Y la quieren recuperar. Y sabemos que el 14 de mayo había una reunión importante en las Naciones Unidas en que se había de presentar la Agenda 2030. Y esa agenda que tenemos es impresionante, porque entra todo, sobre todo el cambio climático. El cambio climático es la clave. Es la clave porque quiere decir que un día a la semana todo ha de parar. Fábricas, restaurantes, cines, todo ha de parar. Para que no se pueda comprar ni vender y para que no se emanen gases al exterior. Entonces se podrá recuperar el cambio climático. ¿Eso a qué da paso? ¿Qué día van a hacer fiesta? ¿El miércoles? ¿Entendéis? Cristo traerá la recompensa en su segunda venida. Esta es la verdad. ¿Quién pensáis que fue el primero que se juzgó a partir del 1844? Pensemos un poco. ¿A quién se juzgó el primero? Adán. Adán es el primero que pasó por el tribunal. Y si empezamos en Adán, vamos viendo toda la historia hasta que llegue a nosotros, hasta que nos llegue al final, a la segunda venida de Cristo. Vamos a ver Santiago 2:12, en el cual veremos qué hemos de hacer nosotros para poder estar correctamente delante de Dios. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ley de la libertad. No dice la ley de la opresión, no dice la ley del castigo, no dice la ley del bloqueo. Ley de la libertad. Y cuando la analizamos y nos pensamos en nuestro amigo Pedro Torres, cuando en las minutinas y en todas partes a veces nos dice cosas, él tiene un curso extraordinario, que alguna vez que podemos lo haremos, si pudiéramos con él sería fantástico, las 10 promesas de Dios. No los 10 mandamientos, sino las 10 promesas. Vamos a Apocalipsis 14.
Vamos a ver la última parte del versículo 6. Más adelante, pasa por favor. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí es donde quiero detenerme. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad. ¿Adorad a quién? Al que hizo la creación. Os voy a decir una curiosidad. Supongo que algunos lo sabéis. Ya vamos terminando. ¿Cuándo se inicia el juicio investigador? Lo hemos dicho antes, 1844. ¿Qué ocurre también en 1844? Se edita y se crea La evolución, el libro La evolución de las especies, por Charles Darwin. Charles Darwin era un científico. ¿Y Charles Darwin qué hizo? Recibió una suma importante de dinero de un espiritista. Entonces, él recibió toda la información de lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Porque Satanás sabía que a partir del 1844 habría un pueblo que predicaría. Y había que parar ese pueblo, como fuera. Por eso, el Apocalipsis al final dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es totalmente contrario a la evolución. Había que contrarrestar esto. Y digo yo, ¿conoce Satanás la palabra de Dios? ¿Conoce los planes de Dios? Madre mía, si los conoce. Entonces, ya intentando terminar, mi objetivo esta mañana es que nos demos cuenta, que nos hemos de dar cuenta de la necesidad que tenemos de estudiar la palabra. Habéis visto en unos cortos versículos la cantidad de cosas que han salido y las que no hemos dicho. ¿Con qué objetivo? El estudiar la palabra nos hace estar atentos a la situación de las cosas que vienen y conocer lo que dicen los profetas y ver lo que dice la historia y ver lo que dice la sociedad en ese momento. No ser catastrofistas, nunca. Cuando vemos esto, dice: levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dice la palabra. No tengáis miedo, no os asustéis, no pasa res, solo que viene Cristo. Como si fuera una cosa vulgar, ¿no? Tenemos delante nuestro un grandísimo desafío. Cada apartado merece con profundidad estudios. Antes os he dicho que este sermón aún me pareció un poco sencillo de hacer. El tercero muy complicado, ya lo iremos viendo, porque hay muchísimo material, muchísimas informaciones, muchísimos textos que nos hablan precisamente de este final. De nosotros depende únicamente el tomar la decisión. Pero fijaros, el Señor es paciente, no fuerza, no nos pone una pistola al pecho. Y ahora lo podía decir en público: Roberto, en esos 3 años que nos conocemos, ¿yo te he forzado alguna vez? No te he forzado nunca. Al contrario, ha sido Él, y de eso hablaremos en la próxima semana, si Dios quiere. ¿Y qué dice? No fuerza, y como dice la palabra, dice: os he dado a escoger entre la vida y la muerte. ¿Para qué vas a morir? Qué frase, ¿no? Si os he dado a escoger entre la vida y la muerte, ¿para qué vas a morir? Escoge la vida, si lo tienes a mano para hacerlo. Que el Señor nos inunde con su Espíritu Santo, que entendamos perfectamente ya no solamente la responsabilidad que tenemos, sino la posibilidad que tenemos de poder vivir con Él eternamente. Que el Señor nos bendiga y nos abra nuestra mente para dar el máximo de nosotros para honra y gloria suya.